Praga, la antigua capital del Reino de Bohemia, posteriormente también capital de Checoslovaquia, fue fundada a finales del siglo IX a un costado del río Moldavia y se convirtió pronto en una de las capitales más importantes de Europa. Durante el siglo XVI y XVII sufrió un alto crecimiento, un alto desarrollo comercial y por tanto económico, cosa que permitió que durante los siglos XVIII y XIX Praga fuera ya no solo una capital importante y reconocida dentro del centro de Europa, sino una de las capitales más importantes del mundo. Su arquitectura la hace, por supuesto, una de las ciudades más bellas y más visitadas. Es una ciudad de cafés, de ópera, de teatro. En el siglo XX, durante la Segunda Guerra, fue ocupada por los nazis y prácticamente destruida y posteriormente formó parte de la ocupación rusa. El poeta Rainer Maria Rilke decía que Praga era un poema épico de la arquitectura y creo que no se equivocaba. Esta ciudad maravillosa, milagrosa, casi imposible, era la ciudad también de Mozart. En ella compuso este, este compositor austriaco su grandiosa obra Don Giovanni. En esta ciudad nacieron los compositores Borak y Smetana. También es la casa, por supuesto, del ya citado poeta Rainer Maria Rilke, del escritor eh, Milan Kundera, fallecido hace poco más de un año. Es una ciudad misteriosa que en su corazón tiene el cementerio judío más visitado en el mundo, tiene una historia potentísima detrás, que es a la vez testimonio y que es a la vez testamento. Y Praga es, por supuesto, también la ciudad de Franz Kafka. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por acá en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos de Franz Kafka ahora en el centenario de su muerte. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones habituales, like, comentar, suscribir y ya saben que estamos aquí en YouTube, que estamos en Spotify y que estamos en Amazon Music. Antes de empezar, me disculpo de antemano, estoy bastante enfermo y mi voz está totalmente destruida, mi garganta apenas me permite hablar, pero la ocasión, la efeméride, me ameritaba que nos esforzáramos un poquito para hablar de este escritor maravilloso que es uno de los pocos escritores de los que se puede decir sin temor a equivocarnos y sin temor a caer en estas exageraciones que suelen ser un cliché. Cuando decimos que Kafka cambió el escenario de la literatura universal, no estamos exagerando ni estamos cayendo en un lugar común. Lo que estamos haciendo es decir una poderosa verdad. ¿Quién fue Franz Kafka? Empecemos con algunos pequeños datos biográficos que no procuraré extenderme demasiado porque hay suficientes videos aquí mismo en YouTube donde se puede acudir al detalle específico, pero sí decir que Kafka nació un 3 de julio de 1883 en el seno de una familia judía comerciante, trabajadora, que pudo ir a lo largo de la vida de Kafka, que pudo ir desarrollándose económicamente, no llegó a acumular una mayor riqueza, pero sí llegaron a vivir ya con ciertas comodidades en la parte final, pasaron de vivir en algunas pequeñas casitas a ocupar dos pisos de un edificio ya importante en el centro de Praga. Franz Kafka fue un chico enfermizo, se sabe que fue un buen estudiante, que no era ajeno justamente en las posibilidades que ofertaba la ciudad en ese pleno desarrollo cultural de finales del siglo XIX. Fue un chico que habló varias lenguas, además, por supuesto, del checo, hablaba alemán y hablaba francés. Era un chico curioso que se acercó pronto al estudio de su propia cultura judía
y eso lo llevó a estar relativamente cercano al hasidismo, pero puntualmente sí, al sionismo. Era lector, se sabe que era un apasionado lector de Dickens, era un apasionado lector de Cervantes, y también se sabe que era un lector de Nietzsche, y esto creo se verá posteriormente reflejado en las ideas que pueblan su obra. Era, por supuesto, un amante de la literatura, cosa que generó prontas tensiones con su padre, porque su padre tenía la fe puesta en que él continuaría los negocios familiares. Y esto se debía a que él tuvo pocos hermanos, tuvo un par de hermanos que murieron en edades infantes, cosa que se sabe que a él le traía oscuros remordimientos con los que arrastraría toda su vida, porque él secretamente en momentos de esta celosía de hermanos, de esta envidia de hermanos, llegó a desearles la muerte, y él creía que esos deseos egoístas y malsanos habían sido la causa de la muerte de ellos, cosa que, bueno, pues evidentemente no es así, ¿no? Tuvo 3 hermanas que lo sobrevivieron y que murieron posteriormente durante la ocupación nazi en campos de concentración. No es aventurado decir que si Kafka hubiera vivido, es muy probable que hubiera tenido el mismo destino que sus hermanas. Pero bueno, entonces esta inclinación de Franz hacia la literatura le generó estas tensiones con su padre al darse cuenta que Franz no iba a continuar con sus sueños de que alimentara el negocio familiar en sus diarios. En edad muy temprana, Kafka llega a escribir "Yo soy literatura", o sea, es un testimonio brutal, aunque posteriormente cambiaría. Hacia el final de su vida él se sentía un escritor fracasado y frustrado, y esto quizá tenga que ver con que no vio publicadas muchas de sus obras, o mejor dicho, porque las obras que sí alcanzó a publicar, que son obras sumamente importantes, que son obras que ya deberían de haberle dado suficiente prestigio, pasaron realmente inadvertidas. Él estudió química primero, derecho después, pero abandonó todo por obtener una serie de empleos burocráticos, de oficina, con un objetivo que a mí me parece verdaderamente notable. Él ocupó este tipo de empleos para que su esfuerzo fuera realmente físico y que mentalmente no estuviera tan agobiado, para dedicar las noches de su vida a escribir, cosa que hizo cabalmente. Eh, Se sabe que se enamoró de 4 mujeres, que tuvo 4 tentativas de matrimonio y que ninguna se logró. Se sabe, por supuesto, de sobra, se sabe, por supuesto, su amistad con el también escritor Max Brod, a quien conoció justamente en la universidad cuando cursaba los estudios de Derecho, y se sabe de aquella nota, de aquella vaga nota en la que Kafka le entregaba todos sus documentos y le pedía que los destruyera, con la excepción justo de 6 obras, las 6 obras ya publicadas. Esta vida enfermiza de Kafka lo persiguió toda su vida, al grado de que en 1917 se le diagnostica tuberculosis, enfermedad que arrastrará durante 7 años hasta el día de su muerte, un 3 de junio de 1924, hace justamente un siglo. Este escritor maravilloso, tremendo, lleno de angustia, creo que jamás imaginó el impacto que tendría toda su obra en la historia de la literatura, de la literatura universal. Creo que jamás imaginó todo lo que influiría, no solo ya él, sino su obra, al grado de que es uno de los pocos escritores, quizá el único, al menos el único que yo conozco, que ha derivado su nombre en un adjetivo que ahora todo mundo decimos kafkiano, y que con eso describimos un montón de cosas. Kafka es un escritor de una imaginación
notable, un escritor que a mí me produce toda la angustia del mundo, toda la desolación del mundo. Como ya lo decía hace un momento, él publicó en vida 6 obras que ya debieron de haberle merecido fama internacional. Estas obras las escribió en alemán y eso propiamente en la República Checa le generó, en Checoslovaquia le generó algunos problemas porque no decidió escribir en checo, y esto tiene que ver con que había una clara separación no solo entre los checos de habla checa y los checos de habla alemana, sino entre los mismos judíos de habla checa y los judíos de habla alemana, que se entiende que se dividían y que había eso, una separación de clase y de lengua notable. Y eso quizá tuvo algo que ver. Él en 1913 publicó un libro que se llama Meditaciones, que después en América Latina se conoce como Contemplación. Poco después, ese mismo año va a publicar 3 de esas obras. Va a publicar Meditaciones, va a publicar La Condena y va a publicar El Fogonero. Todo esto en 1913. Y esas 3 obras ya iban a ser una muestra notable del imaginario y de cómo estaba entendiendo, con qué clase de signos estaba codificando Kafka la idea que tenía de las sociedades contemporáneas. En 1915 va a publicar La Transformación, que durante casi un siglo ha sido publicada como La Metamorfosis. Ahora hay un esfuerzo notable por llevarla a su nombre más preciso, que es justamente La Transformación. Y desde entonces ya empezamos a entenderla así. Así está publicada ya en las obras completas, cuidadas en esta maravillosa edición de Luis Jouvet. Esto en 1915. Para 1916 publica en la colonia penitenciaria, que es una de las obras más desoladoras y más desesperanzadoras de Kafka, y en 1919 publica Un médico rural. Todas estas obras en América Latina se condensaron en este tom. Yo lo tengo en esta edición de Alianza, publicada justamente bajo el nombre de La Condena, donde están 5 de las 6 porque deciden publicar ellos todavía bajo el nombre de la Metamorfosis, justo La Metamorfosis, en una edición por separado. Entonces, digamos que la obra publicada en vida de Kafka se condensa en estas 2 obras, insisto, en Alianza. Pero también están ahora justamente en esta edición de Luis Jouvet, publicadas bajo el título de Ante la Ley, y él también decide publicar La Transformación por separado. Estas obras van a ir determinando todo el camino de lo que sería toda esa obra posterior de Franz Kafka. De ese periodo, por supuesto, es también lo que hoy se conoce como la carta al padre, esta carta que le escribe Franz Kafka, esta carta de un volumen de más de 100 legajos que le escribe a su padre en un acto de cólera, en un acto de verdadero encono para con su padre, a quien sentía él que nunca satisfacía, que donde le confesaba cuánto le dolía, que él no sabía si un solo día de su vida había estado orgulloso de él. Y entonces eso nos puede llevar a imaginar cómo era la vida de Kafka. Esta carta no la escribe en una edad joven, la escribe ya bastante adulto, bueno, bastante adulto, es decir, Kafka muere a la edad de 40 años, pero esta carta la escribe ya entrado en sus 30, es decir, ya era un hombre que arrastraba muchísimo, muchísimo dolor. Después de esto publica, o bueno, se conocen de este periodo también un par de libros que se conocen, también Alianza los tiene, como La Muralla China, que son una serie de textos póstumos, ya de los textos cortos que se fueron encontrando entre los manuscritos que hereda Max Brod, y que eso Alianza los publica bajo el título de La Muralla China, pero que justamente de bolsillo los tiene como El silencio de las sirenas.
y que son estos escritos y fragmentos póstumos. De este periodo es justo de cuando se publican estos textos póstumos, es justo cuando se da la publicación de la Carta al Padre. Y por supuesto, las tres obras que hacen de Kafka, el escritor monumental e inmortal que hoy conocemos, que son sus tres novelas, las tres inacabadas, las tres publicadas entre 1915 y 1922, que son, por supuesto, El proceso, que son El castillo y que es esta novela El desaparecido, que también durante años fue conocida como América. Aquí tengo también a la mano una edición extraordinaria que hizo Sexto Piso del Castillo, una edición ilustrada extraordinaria. De él también se publicaron, que están ahora justamente incluidos en las obras completas, este libro de aforismos de Kafka, que es El mayor testamento de la soledad de un hombre. Es un libro doloroso, profundamente doloroso, y también están publicados, por supuesto, sus diarios, este voluminoso tomo de los diarios de Kafka que yo tengo justo en dos ediciones, una que es la que anoto, la que subrayo, y otra que es la que tengo intacta porque no me gusta tocar algunos libros. Esta es la obra, en general, el consenso de la obra de Kafka, que vista así, que vista a manera de libros sueltos, puede no decir gran cosa, pero cuando uno entra realmente al contenido de esas obras, uno se va a dar cuenta que está frente a un cuerpo de una originalidad incomparable. Kafka ha sido el escritor que mejor ha descrito la angustia, que mejor ha escrito la desolación del hombre. Esto creo que queda perfectamente claro cuando entramos en las primeras páginas de La Transformación. Yo era apenas un adolescente cuando leí ese libro, el que no comprendí, pero que sí alcancé a ver que era una de las primeras obras literarias que merecían el nombre de clásicos que yo estaba leyendo. Uno siempre escucha cuando empieza su vida de lector, a la edad que sea, que hay ciertos clásicos, que hay ciertas obras eh, inevitables, que son las obras sobre las que se funda la civilización, que son las obras del más grande genio humano, pero que uno va entrando en ellas con cierto recelo porque parecieran impuestas por la propia historia. Yo recuerdo cuando entro a leer este libro haber sentido una fascinación tremenda ante la incomprensión. No sabía realmente qué estaba leyendo, no entendía qué estaba sucediendo dentro de esta historia a todas luces fantástica, pero sabía eso, que estaba leyendo una obra mayúscula que me estaba abriendo un mundo maravilloso. Esto, mi experiencia personal, que es la que menos importa, creo que será una experiencia común a todos o a la mayoría de los que leímos de jóvenes este libro. Al menos Gabriel García Márquez cuenta que cuando él era estudiante de bachillerato y también llegó a sus manos este ejemplar, fue ese libro el que le develó el camino de escritor cuando él se dio cuenta que algo así se podía hacer con la literatura. Pero bueno, apenas uno entra en este maravilloso libro y descubrimos que Gregorio Samsa, cosa, el nombre en sí mismo no es un accidente, ahora hablaremos un poco de eso. Gregorio Samsa, en las primeras páginas, pues sabemos que se despierta después de una noche con un sueño agitado convertido en un monstruoso insecto. Y este evento, a todas luces extraordinario, pasa a segundo plano cuando vamos descubriendo, empiezan a despertar todos en la casa, la madre, el padre, la hermana, y empiezan a tocar todos para ver si está listo porque les extraña que él siga ahí. Y él sigue ahí y mientras él está todavía asombrado por esta poderosa transformación, por esta horrorosa transformación, lo que a Kafka le preocupa es que va a llegar tarde a su trabajo. Y a mí ese evento me resultó canónico porque me develaba el nivel de alienación al que estábamos sometidos las sociedades modernas. El que haya pasado algo notablemente extraordinario en nuestras vidas
en este caso un acto fantástico que es que haya despertado transformado en un monstruoso insecto, pero puede ser cualquier cosa realmente, la muerte de un familiar, la desaparición de algún amigo, eh, una noticia terrible en nuestras vidas profundas y que realmente lo que nos preocupe sea que vamos a llegar tarde al trabajo. A mí eso, justo, insisto, me pareció profundamente desolador, profundamente desesperanzador y profundamente revelador. Me decía a dónde íbamos a parar como sociedad. Decía ahora que era importante esto de Gregorio Samsa porque el nombre, es decir, hay un nombre, se llama Gregorio, y hay un apellido, Samsa, es decir, pertenece a alguien, pertenece a algún lugar, hay un núcleo familiar. Y vamos a ver cómo esto va a desaparecer posteriormente cuando llegamos a la novela de El Proceso, donde tenemos a Joseph K., este personaje maravilloso que, que nos va a conducir a lo largo de la pesadilla burocrática más horrorosa que se podía imaginar. Yo no sé si Kafka hoy se volvería a morir al ver en lo que se han convertido los laberintos burocráticos de nuestro Estado moderno, de nuestra civilización moderna. Vemos a Joseph K. ya desprovisto de ese núcleo familiar, ya solo es K, solo tiene un nombre, con lo que le queda algo de identidad. Lo vamos a ver enfrentarse a la cosa más abstracta que es el Estado. Eso que Octavio Paz denominó en el siglo XX como el ogro filantrópico, ese monstruo sin rostro, pero que es capaz de devorarte. Y vemos a Joseph K. Tener que enfrentarse a una acusación que no conoce, a un señalamiento de parte de alguien que no sabe quién es, y la resolución de la vida de Joseph K. es triste por cotidiana. Porque al llegar a las páginas finales del proceso y ver cómo muere ahí tirado en las calles, como si fuera un perro, y pensamos hoy, pienso particularmente en la realidad y en la actualidad de mi país, que es México, en la cantidad de muertos y de desaparecidos, en la cantidad de mujeres muertas y desaparecidas que hay todos los días en este país y cómo se ha normalizado la muerte. Es eso, era profético el horror que nos describía Kafka en El Proceso con este personaje Joseph K. Y de ahí damos paso al castillo, donde el personaje ya solo es K. Es decir, ha perdido el apellido y ha perdido el nombre, ha perdido la pertenencia y ha perdido la identidad. Ya no es nadie. Y la suma de estas obras no es más que justamente la historia de la incapacidad del hombre por acceder a algo, por acceder a la familia, por acceder al amor, por acceder a la pertenencia de algo, por saberse parte de alguien, que es lo que pasa en la transformación, por acceder a la justicia, que es lo que pasa en el proceso. En esta obra, justamente parte de las obras publicadas en vida de Kafka, había un fragmento que él había retirado de el proceso y que había publicado, que se conoce como Ante la Ley, donde se encuentran justamente los esfuerzos, los vanos esfuerzos, los inútiles esfuerzos de un hombre por acceder a la justicia, y que ya cuando se publicó bajo el cuidado de Max Brod el proceso en 1925, ya lo pudimos leer en su contexto completo, y eso es la historia de cómo el hombre no puede acceder a la justicia por más que se esfuerce, pero también es la incapacidad del hombre por acceder a su destino, y esto lo vemos en El Castillo, donde este personaje anónimo, K, anodino, K, llega a esta ciudad, a este castillo con un objetivo. Él es el agrimensor y tiene que ir a cumplir con una labor, pero todo este laberinto burocrático le hace imposible llegar a cumplir su destino. Y eso, creo, es la más grande crítica a esta sociedad contemporánea de la meritocracia, donde nos siguen diciendo que si te esfuerzas, que si te preparas, que si estudias, que si eres trabajador como nadie, alcanzarás tus metas. Y aquí, en esta obra, en El Castillo, queda clarísimo que eso es falso, que por más que te esfuerces, hay una escalera burocrática, hay gente que tiene las puertas abiertas a esos destinos y que no tiene nada que ver con los esfuerzos, sino con tener los contactos adecuados, con tener las llaves adecuadas. Eso, la obra de Kafka creo que se puede bien sintetizar en la obra de la imposibilidad del hombre por acceder a su destino, al amor, a la justicia. Y es de ahí donde su obra nos resulta profundamente
desoladora, profundamente desesperanzadora. Él, que dio paso a este término kafkiano, que hoy creo que se entiende mal en la medida en que la mayoría de la gente lo usa como si fuera una suerte de sinónimo de algo surrealista, de algo que no tiene lógica, cuando la realidad es que kafkiano está más cercano justamente a lo absurdo, a lo burocrático, al terror de la incapacidad de acceder. Y eso es, creo, el más grande legado de Kafka, no su adjetivo, sino la profundidad de sus implicaciones, la desolación de sus implicaciones. Alrededor de Kafka se han hecho grandes películas, se han hecho tremendas biografías. A mí particularmente me gusta la que hizo Rainer Stach, publicada por Acantilado, que es una biografía monumental, muy bien cuidada, donde en la introducción Rainer Stach nos cuenta todos los problemas a los que se vio sometido a la hora de construir esta biografía, porque digamos, eh, los años medios y hacia la parte final de su vida está muy bien documentada, precisamente por sus diarios y por los diarios de Max Brod y por las cartas. Es decir, hay suficiente documentación de la época para poder seguir los pasos de Kafka, pero los años juveniles son una suerte de sombras, se desvanecen en la larga noche y hubo que hacer una investigación muy profunda para poder ir develando cuáles fueron los años iniciales. Posteriormente, la obra de Kafka se ha visto eh, metida en demasiadas controversias, desde quién tiene hoy en su poder esos papeles, cómo han salido a la venta algunos de esos manuscritos que se han subastado en casas de subastas afamadas en todo el mundo. ¿Cómo fueron a dar esos papeles ahí? Se critica muchísimo, por supuesto, el rol que tuvo Max Brod a la hora de publicar estos papeles, dado la petición del mismo Kafka, una petición un tanto vaga, pero petición al fin de que los quemara. Pero poco se dice, por ejemplo, y a esto a mí me parece fundamental, que el mismo Max Brod acudió con la familia de Kafka y fue el padre mismo el que lo autorizó a publicar las cosas. Es decir, Max Brod dudó entre publicarlas o no, leyó esos documentos y encontró un valor tremendo en ellos, pero justo dudaba, estaba sometido a esta tensión entre cumplir la voluntad de su amigo o permitir que viera la luz una obra que merecía ver la luz. Entonces acudió a la familia del propio Kafka a pedir consejo y el padre, revisando todos estos documentos, lo autorizó a hacerlo. Y es así que a mí me parece que ese mero detalle zanjaría o debería de zanjar al menos esa discusión. Hay unas obras particulares que a mí me gustaría destacar alrededor de la obra de Kafka y que han sido publicadas en América Latina, todas ellas por Sexto Piso, que son, por ejemplo, una parte de la obra de Kafka que poco se conoce, que son sus dibujos, y eso que fue publicada en esta edición maravillosa a tapas duras por, eh, por Sexto Piso, y todos los dibujos vienen acompañados justo de algunos textos breves que fueron extraídos de su obra, cosa que le dan justamente, creo yo, mayor sentido a esta obra que es igualmente eh, angustiante, igualmente profunda, igualmente solitaria. Cuando uno ve esta serie de dibujos de Kafka, quizá puede entender un poco cómo se sentía él en la vida. Pero también Peter Cooper, que es uno de mis ilustradores favoritos, él se ha encargado de hacer varias cosas alrededor de Kafka. Hace, por ejemplo, una adaptación a la novela gráfica justamente de la transformación, aquí todavía bajo el título de La Metamorfosis, pero también hace Kafkiana, que es una recopilación de algunas de las justo grandes obras de Kafka, como pueden ser En la colonia penitenciaria, El fogonero, el mismo médico rural. Estas dos obras de Peter Cooper llevando al lenguaje gráfico a Franz Kafka también creo
que son invaluables y no deben de faltar en la biblioteca de nadie que ame la obra de este escritor checo y que entienda el gran valor que tuvo esta obra, que tiene esta obra para la posteridad. Creo, para terminar ya este video que se está haciendo larguísimo, creo, vuelvo al inicio, que de pocos escritores se puede decir, sin temor a la exageración, que cambiaron el curso de la literatura y Kafka es uno de ellos. Hay que leer, por ejemplo, las notas que escribió sobre él el mismo Jorge Luis Borges, que me parece otro de esos imaginantes invaluables. Nada, hasta aquí llegamos. Espero que en este centenario de Kafka lo podamos recordar vivo, con su obra viva, y que podamos acudir a estos textos que siguen revelándonos tanto y tanto de nuestras sociedades modernas y que deparen un destino distinto para los próximos 100 años. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos muy pronto con un nuevo